buenas noches para todos. Primero que nada, agradecerles desde la Sociedad de Endoscopía Ginecológica del Uruguay su tiempo en participar en este webinar, que es el cuarto webinar del año de Educación Médica Continua. En esta oportunidad le vamos a dar el espacio dentro de los temas endoscópicos, a la histeroscopía, sobre todo vinculado a lo que son las malformaciones mullerianas, específicamente en el útero tabicado y en las dismorfias uterinas, relacionándolas con su impacto en la fertilidad. Entonces, en el día de hoy nos acompañan como panelistas Rose Marie Meyer. Rose es especialista en medicina reproductiva, nos acompaña desde Santiago de Chile. Es histeroscopista formada en Bélgica con el doctor Rudy Campo y actualmente directora del programa de histeroscopía de IBITS Santiago. Y nos va a estar hablando desde su experiencia también en 11 años de IBI sobre las dismorfias uterinas. Después va a estar con nosotros también el doctor Miguel Vigossi, desde Buenos Aires. Miguel es doctor en medicina de la UBA, es jefe del departamento del Hospital de Rivadavia, es presidente de la Sociedad Argentina Médica de Histeroscopía y además está en la comisión directiva de SACID. Y en el panel de discusión nos acompaña Virginia Chakirian, que todos la conocen. Virginia, que también es especialista en medicina reproductiva y actualmente la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, que nos va a estar aportando su enfoque desde la reproducción en el panel de discusión. Así que, Rose, te doy, ya sin más preámbulos, te doy la palabra para que puedas empezar con tu presentación. Muchas gracias, Mariana. Voy a compartir mi presentación. Entonces, yo les voy a hablar sobre el útero dismórfico y su asociación con la reproducción. Por si es que no lo tienen muy claro, el útero dismórfico es el que conocemos como forma de T, ¿ya? Y lo vamos a ir detallando durante la presentación. En general, es importante saber cómo se ve un útero normal para poder definir cuál es la normalidad. Esto es la visión histeroscópica, que es el gold standard para poder ver el interior de la cavidad, ¿cierto? Entonces, tenemos que esto es una histeroscopía de oficina, ¿cierto? Con la paciente despierta, sin espéculo ni POSI, donde se introduce un mini histeroscopio, en este caso es de 2,9 milímetros. Tenemos una cavidad amplia, triangular, un endometrio liso, donde a nivel del istmo yo giro mi óptica hacia 30 grados, hacia un costado, puedo ver un orificio tubario y el otro. A diferencia de cuando tengo esta otra imagen a la derecha, aquí yo llegué hasta el fondo y veo el fondo y no logro, por mucho que giro mi óptica de 30 grados, no logro visualizar los orificios tubarios. Esto estoy intentando verlo, pero claramente no es posible. Y cuando voy hacia el otro lado tampoco. Y ya van a ver que cuando voy retrocediendo, queda en evidencia esta forma tubular de toda la cavidad uterina. Es decir, no tengo esta cavidad uterina triangular. Ahora, esto es lo que conocemos como útero dismórfico. ¿Por qué vamos a hablar del útero dismórfico? Porque en general no es una patología que vaya a doler, sino que está implicado en problemas reproductivos. Sabemos que es algo frustrante cuando una pareja no logra concebir y que el útero dismórfico estuvo por mucho tiempo subdiagnosticado, subvalorado y recientemente, en estos últimos 5 años, 10 años atrás, han empezado a haber cada vez más publicaciones y mayor interés en este tipo de clasificación uterina. Entonces, ¿qué sabemos en general? Que la infertilidad ha ido en aumento, ¿cierto? Una de cada 6 pacientes sufre de infertilidad. La tasa de implantación es bastante buena cuando tenemos un blasto normal euploide, es entre un 60-70% en un buen laboratorio. Sin embargo, todo se ha enfocado en tener un muy buen embrión. Sin embargo, cuando lo voy a transferir, viene siendo esta caja negra. Ya tenemos la implicancia del útero como causal de infertilidad en un 10%, pero claramente no sabemos qué está pasando ahí adentro y por qué tenemos
30-40% de falla. Y les voy a comentar durante la presentación que hay evidencia de que la metroplastía mejora la fertilidad en casos seleccionados. ¿Qué sabemos? Que el útero dismórfico con respecto a la reproducción se asocia a infertilidad primaria, se asocia a mayor tasas de aborto, se asocia a fallas repetidas de implantación, a embarazos ectópicos y a partos prematuros. ¿Dónde clasificamos al útero dismórfico? Es una malformación mülleriana. Las malformaciones müllerianas en la población general eh, tienen una prevalencia de un 5% y en pacientes con infertilidad puede aumentar hasta un 13% y en aquellas con aborto de repetición mucho más, incluso hasta un 25%. El útero en T fue descrito por primera vez por Kaufman el año 1977 asociado a un estrógeno que es el dietilvestrol que se daba para prevenir abortos y se vio que las hijas de las mujeres que lo habían usado se venían afectados por esta alteración anatómica. Y por eso la Sociedad Americana de Fertilidad lo clasificó como en el grupo 7, como un grupo selecto asociado a este fármaco. Sin embargo, que nos demos cuenta que actualmente, pese a que la FDA suspendió este medicamento el 71, seguimos viendo úteros con forma de T y en esta era post-DES. ¿Cuáles son las causas? No están claras, puede ser congénito o adquirido, ya sea secundario a adhesiones, adenomiosis, a infecciones o incluso se plantea que con un uso muy prolongado de progestágenos que causan una atrofia significativa del endometrio, podrían también darse esta dismorfia uterina. Posteriormente vino la clasificación de Greenbicis, que fue publicada en 2013, ¿cierto? Que es la publicación del ESGE en asociación con la ESHRE, donde separaron las malformaciones de acuerdo a si eran uterinas, si eran cervicales y vaginales, y podía haber una combinación de estas. Entonces, tenemos que la clase 1 es el útero normal, y yo me voy a enfocar en la clase 0 es el útero normal y la clase 1 es el útero dismórfico, que es lo que yo les voy a comentar. Entonces, el útero dismórfico es aquel que tiene un contorno normal, pero una cavidad anormal y que se excluye el septo, que va a hablar el doctor Vigossi, que es la clase 2. Dentro del U1, que es el útero dismórfico, tenemos tres subtipos. El A, que es el clásico con forma de T, donde tenemos que las paredes del cuerpo uterino están engrosadas y tenemos una correlación cuerpo cervix normal de 2/3, 1/3. En el B corresponde al útero infantilis, donde tenemos las paredes que están conservadas en su grosor, pero la relación entre cuerpo y cervix están invertidos. Y el tipo C, que tienen ciertas variaciones, como por ejemplo una indentación del fondo. Ahora en el video que se ve arriba, vemos un útero 1A y abajo vemos un ejemplo del U1C, que viene siendo este útero que tiene forma de Y, ya que posiblemente lo han visto muchas veces o incluso los que nos dedicamos a reproducción y pedimos histerosalpingografía, vemos esta imagen de útero en Y, que viene siendo un útero dismórfico tipo C. Ahora, ¿cuál es el problema? Principalmente que hay una falta de unificación de los criterios, lo que dificulta posteriormente evaluar prevalencias y resultados al tratamiento. Antiguamente teníamos la histerosalpingografía y al día de hoy el gold standard, todos los trabajos se basan en que el gold standard es la histeroscopía, pero la ecografía 3D viene siendo el método más reproducible y de amplio acceso. No todos tenemos la posibilidad de tener un histeroscopio al lado. Entonces es muy importante tener claro con quién yo trabajo. Si yo no sé hacer ecografías tridimensionales de buena calidad, es importante saber o tener un colega que se especializa en eso o saber a quién derivárselas. Por ejemplo, acá en Santiago, la doctora Preisler o Linder Díaz, que es muy conocido también en Latinoamérica. ¿Qué se plantea como propuestas diagnósticos para la ecografía tridimensional?
eh, el CUME, ¿cierto? Que son los expertos en malformaciones uterinas congénitas, hicieron una publicación el 2020 donde le hacen el corte coronal en esta imagen tridimensional, ¿cierto? Y miden el ángulo que viene desde la diagonal, ¿cierto? Hacia la parte del istmo. Cuando este ángulo da menor a 130, es sugerente de un útero en forma de T. También mide el espesor. Cuando yo trazo una línea desde el orificio tubario hasta el istmo, perdón, hasta el orificio cervical interno, este espesor, ¿cierto? Este grosor de la pared es mayor, cuando es mayor a 7 milímetros, también es sugerente de un útero en T o un útero dismórfico. Y finalmente, un tercer ángulo que es el que hace entre el fondo y la diagonal, que es menor a 40 grados. Ahora, es bastante complejo hacer estas mediciones, no es que cualquier persona o cualquier ginecólogo esté acostumbrado a esto. Por eso, Pacheco, el año 2021, simplificó y dio la regla de los 10. Entonces, él sugiere que yo este corte coronal, ¿cierto?, de esta ecografía tridimensional, yo trazo una línea entre los orificios tubarios y perpendicular y en el centro trazo una línea de 2 centímetros hacia inferior. Y a los de 2 centímetros. Y a los 10 milímetros yo trazo una paralela a la primera línea. Si esa distancia es menor a 10 milímetros, es sugerente de un útero en T. Y finalmente este año, ahora reciente, el grupo de Caterina Exacustos publica una unión de criterios. Y finalmente es posiblemente lo que suena más fácil y más aplicable para poder predecir un útero dismórfico. Entonces dice que cuando yo tengo dos de estos tres criterios que les voy a mencionar, yo sospecho de un útero dismórfico. Es decir, el espesor, ¿cierto?, de la pared lo baja de a 7 a 5 milímetros, toma otro parámetro que dice que el largo de la línea interostia debe ser mayor a 5 veces que el ancho a nivel del orificio cervical interno. Y en tercer lugar, la regla de los 10 milímetros de Pacheco. Entonces, es importante saber con quién trabajo, porque en base a eso, yo, si soy histeroscopista, voy a hacer mi cirugía, ¿ya? Entonces, es importante el trabajo en equipo, el feedback, ¿cierto?, de lo que vio el ecografista con lo que vi yo. Por ejemplo, yo hago los diagnósticos con histeroscopía porque es lo que tengo más a mano. ¿Cómo las voy a operar? Para hacer la metroplastía necesito idealmente tener un ecógrafo. Personalmente prefiero con ministeroscopio, con ópticas obviamente de alta definición, el medio de extensión que sea salino y energía. En mi preferencia uso tijera, pero se puede usar también energía bipolar o como el grupo de Heimoitz que trabaja muy bien con el láser. Y todo se realiza en una unidad de ambulatoria con una sedación donde la paciente es dada de alta el mismo día. En general se basa en ampliar la cavidad y volverla triangular. Entonces aquí podemos ver a la izquierda cómo yo demarco dónde está el orificio tubario, ¿cierto? Bajo y voy trazando una línea con la tijera y voy cortando. Normalmente lo que se corta son alrededor de 5 a 7 milímetros en espesor. Y la idea es ir haciendo cortes sucesivos, tanto de un lado a la hora 3 y a la hora 9, hasta lograr una cavidad amplia. La otra opción es hacerlo con energía bipolar, en este caso es una aguja bipolar, que también se hace en este caso es con un Betoki. Entonces, a diferencia de la tijera, aquí yo incido la pared y corto hacia el centro y no corto nunca hacia lateral para prevenir perforaciones. Hay otros grupos que lo hacen con resectoscopio y con un hook. Personalmente siento que puedo causar más daño en el útero y me puede comprometer
más el pronóstico reproductivo. Ahora, esto va a depender de con qué yo estoy acostumbrada a trabajar y cuán meticulosa soy al hacer la cirugía. Entonces, la idea es ir ampliando cada vez más, ir coagulando dirigidamente los vasos, ¿cierto? Hasta lograr a este resultado final. En este caso es un U1C, donde se cortaron ambas paredes laterales y también el fondo. Entonces, a esto yo tengo que aspirar a poder ver desde el istmo un orificio tubario y el otro cuando yo roto la óptica de 30 grados. ¿Cuáles son los cuidados post metroplastía? En general, lo ideal sería poder administrar un gel antiadherente en caso de tenerlo. Si la paciente no tiene ciclos regulares, darle terapia estrogénica. Y lo ideal sería un control histeroscópico 1 a 2 menstruaciones posteriores a la metroplastía para ir a chequear si es necesario hacer alguna pequeña ampliación. Hay que recordar que cuando tengo adherencias, la tasa de recidiva igual es alta. Ahora, con respecto a la evidencia, este es un trabajo de un grupo francés, de Fernández, publicado, es antiguo, del 2011. ¿Qué es lo que encuentro interesante de este trabajo? Es que ellos aún tenían un grupo de pacientes de mujeres con infertilidad que estuvieron expuestas a DES. Estas mujeres tenían infertilidad primaria, tenían también aborto a repetición o partos prematuros menores a 30 semanas. Cuando voy a la primera línea de la tabla, ¿cierto? Tengo el número de pacientes que eran 78 con una tasa de aborto muy alta, prácticamente 80%, una tasa de embarazo ectópico alrededor del 18% y ningún parto a término, ¿ya? Entonces, es un grupo de pacientes que no lograba con un resultado obstétrico bastante malo. ¿Qué pasó después de la cirugía? En aquellas que tenían infertilidad primaria, que viene siendo la columna del medio, vemos que un 45% logró un parto a término, ¿ya? Entonces casi un 50% lograron gestación postmetroplastía. Y aquellas que tenían aborto a repetición, es decir, infertilidad secundaria, también alrededor del 50% logró tener un parto a término. Entonces, es muy categórico el cambio. Este es otro grupo publicado en el 2018 por Ferro, que es muy buen histeroscopista español, pertenecía al grupo IBI, y es un trabajo retrospectivo entre el 2008 y 2015, donde se reclutaron pacientes, 190 mujeres entre 25 y 48 años con falla repetida de implantación. Eso significó para este grupo más de 5 transferencias que no dieran gestación. El diagnóstico, por lo tanto, a estas pacientes se les realizó una histeroscopía. Aquellas que clasificaron con los criterios para útero en T, se les realizó la metroplastía con tijera, coagulación con bipolar, se administró barrera antiadherente, se dio terapia hormonal y se hizo un control histeroscópico post el sangrado. De los resultados muy llamativos, porque en un 80% de estas pacientes lograron tener embarazo con una tasa de nacido vivo de sobre el 70% y una tasa de aborto bastante baja o lo que corresponde a la normalidad, un 11%. E incluso 6 pacientes tuvieron gestación espontánea a los 4 meses y medio. Esta es una publicación donde participé, ¿cierto? Yo trabajé con Campo, me formé con él, por lo tanto tuve la posibilidad de participar en esta publicación. Y es un multicéntrico del grupo italiano de Dispiezzo, de Betocchi y belga de Rudy Campo. Entonces es un multicéntrico, fue retrospectivo, donde se analizaron 214 mujeres menores de 40 años. La mayoría de estas mujeres tenían infertilidad primaria 77%, y el resto aborto a repetición. ¿Y qué es lo que se vio después de que las operamos? Obviamente no había otras causas de infertilidad evidentes. Y después de la cirugía se observó que había una tasa de embarazo clínico del 71% en aquellas que tenían infertilidad primaria, ¿ya? O sea, no habían quedado embarazadas, se embarazaron en un 70% y lograron tener un 90% un parto a término.
y en aquellas que tenían aborto a repetición, también lograron tener una tasa de parto a término de un 72%. Entonces los números son bastante consistentes que hay una mejoría en el pronóstico reproductivo. Finalmente, esta es una revisión publicada el 2024 con respecto a metroplastía y reproducción, y se ve que en general la tasa de gestación aumenta a un 36-78% en pacientes que tienen infertilidad. La tasa de recién nacido vivo va de un 52 a un 82%. Incluso tenemos gestaciones espontáneas de 3 a 56% a un año de la metroplastía. Las tasas de gestación tras fertilización in vitro también aumentan. Las tasas de recién nacido vivo en pacientes con fallo repetido en implantación también son significativamente más altas y se disminuye el riesgo de aborto. Entonces, los números independientes de que no hayan trabajos prospectivos randomizados, la evidencia igual es consistente con que la metroplastía tiene un impacto positivo desde el punto de vista obstétrico en esta población especial que son pacientes infértiles o que tienen problemas de reproducción. Entonces, a modo de conclusión, ¿cierto? El útero dismórfico tiene una alta asociación a infertilidad, aborto, falla repetida de implantación y parto prematuro. Su etiología y patología sigue siendo desconocida. Lamentablemente hay una falta de universalidad de la definición y del diagnóstico, o sea, no sabemos bien por qué se produce y por otra parte hay diferentes criterios que algunos, como quizás el histeroscópico, puede ser subjetivo, pero todo esto que plantea Exacusto en la publicación de este año da la impresión que es una forma más fácil de poder hacer un diagnóstico con criterios más simples que estar midiendo tres o más ángulos. Y eso nos puede ayudar a desarrollar trabajo que todos podamos hablar un mismo idioma y obviamente tener resultados más consistentes. Lo que conversaba, lo que ella explicaba, la falta de trabajos randomizados prospectivos, pero igual la evidencia que existe es categórica, que la metroplastía histeroscópica mejora el pronóstico reproductivo y que idealmente un cirujano experto más un ministeroscopio, más tijeras o el instrumento que cada uno sepa utilizar, nos va a permitir un excelente resultado anatómico con muy bajas tasas de complicaciones. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar. Muchas gracias Mariana por la invitación. Gracias también Rose. Es un placer estar con ustedes, con los amigos de Uruguay. Vamos a hablar sobre si la metroplastia histeroscópica impacta en la fertilidad y en los resultados obstétricos. Y también, como hizo mención Rose, aquí también hay controversia, ¿no? Vamos a comenzar con la controversia desde la definición. Tenemos distintos criterios diagnósticos también para septo. Hay distintas clasificaciones, como han nombrado previamente, la clasificación de REG, la clasificación de CUM y la clasificación de ACRM. Y el problema también radica aquí, que según qué clasificación yo utilice, voy a tener distintas definiciones. Esta es la clasificación de REG, que en el grupo U2 define al septo como aquel que tiene una indentación mayor al 50% en el espesor a nivel del fondo uterino con un contorno externo normal. Ahora, si utilizamos la clasificación de ACRM, lo define como aquel que tiene un septo mayor a 1,5 cm y un ángulo menor a 90 grados, a diferencia del útero normal o arcuato que tiene menos de 1 cm y un ángulo mayor a 90 grados. Si utilizamos la ecuación de Kuhn, la ecuación de Ludwig, se lo define en base a tres parámetros. El primer parámetro es la indentación mayor al 110%, después un ángulo menor a 140 grados y un ratio a nivel del fondo uterino mayor a 10 milímetros. ¿Y cuál es la importancia de esto?
es que según qué clasificación yo utilice o qué definición yo utilice, tengo riesgo de hacer un sobrediagnóstico y consecuentemente un sobretratamiento. Fíjense que si utilizamos la cuestión de REG, voy a hacer diagnóstico de 20 pacientes. Si utilizamos la cuestión de QM, vamos a hacer diagnóstico de 4 pacientes. Y si utilizamos la cuestión de ACRM, vamos a hacer diagnóstico y tratamiento de una paciente. Entonces aquí ya hay controversia desde el diagnóstico. Ahora, cuando tenemos que ver la prevalencia de las malformaciones uterinas, no hay duda que el útero septado es la más prevalente. Fíjense esta revisión sistemática de Chan, donde ve que se observa que en la población general es aproximadamente un 2,4%, en pacientes infértiles un 3%, en pacientes abortadoras un 5,3% y en pacientes abortadoras e infértiles un 15,4%. Así que realmente es la malformación uterina más frecuente, y si nos viene una paciente con un diagnóstico así medio controvertido de qué malformación uterina, por prevalencia seguramente es un útero septado. Ahora, vamos a hacer un análisis inicialmente en la clase de cuáles son las evidencias para tratar y qué impacto tiene el útero septado en la cuestión reproductiva y la cuestión obstétrica, y finalmente vamos a analizar un poco la técnica quirúrgica. Y para esto tenemos que recordar la pirámide de la información científica, donde tenemos, a medida que vamos hacia la punta de la pirámide, tenemos estudios de mayor evidencia clínica, tenemos estudios clínicos randomizados, que son los que tienen mayor poder metodológico, mayor robustez, y hacia la base de la pirámide tenemos los estudios que tienen menor robustez, o sea, menor poder estadístico. Ahora, si en el año 2011 nosotros le preguntábamos a la Cochrane cuáles eran los resultados o qué opinaba en relación al útero septado de las pacientes abortadoras y el manejo expectante versus la metroplastia, ¿qué decía la Cochrane? Que el útero septado está asociado a abortos recurrentes, que la metroplastia parece reducir la tasa de abortos espontáneos en el posoperatorio, pero la mayor parte son estudios retrospectivos, no controlados, y que la metroplastia no está exenta de complicaciones. Entonces, en el año 2011, la Cochrane no era concluyente debido a la ausencia de ensayos clínicos randomizados. Y unos años más tarde, en el año 2016, fíjense, el doctor Ricken, recuerden este nombre, y Mark Hans Emanuel, en el año 2016 hacen una nueva análisis de datos, y lo que concluyen también es que no hay datos y no hay estudios randomizados y controlados de buen poder metodológico para aseverar que debemos tratar a estas pacientes. Bueno, ¿qué dicen las principales sociedades científicas vinculadas a la reproducción? ¿Qué dice ACRM? La ACRM afirma que la incisión histeroscópica del septo está asociada a una mejora en la tasa de nacidos vivos en mujeres con infertilidad o pérdida gestacional previa, y sugiere la remoción del septo está a favor de la cirugía, mientras que la ESRE no recomienda la resolución a través de la vía quirúrgica, y solamente se debe hacer la metroplastia en pacientes que están bajo ensayos clínicos. Bien, ahora, el Royal College y la Sociedad Europea e Italiana de Endoscopía Ginecológica también dicen que la metroplastia histeroscópica parece ser eficaz en la mejora de la tasa de gravidez, pero no se puede sacar una conclusión definitiva debido a que encontramos solamente un estudio observacional retrospectivo y controlado, que es el estudio del 2011 de Tonguck, con un nivel de evidencia baja. O sea que, fíjense, tenemos evidencias, poca evidencia hasta la fecha de que tenemos que hacer esta técnica en forma rutinaria. Y para peor, en el año 2021, en Human Reproduction, se realiza esta publicación de Ricken, de Mark Hans Emanuel y demás. Es el primer estudio multicéntrico, randomizado y controlado, un estudio importante por estas características. ¿Y cuáles son las conclusiones? Básicamente toma 80 pacientes, 40 las opera y 40 no, en realidad son 39, y se evalúan estos resultados: el recién nacido vivo, la evolución del embarazo, la tasa de aborto y la tasa de parto pretérmino. Y los autores concluyen que no recomienda la resección del septo debido a la ausencia de evidencia de mejora de los resultados reproductivos, y también que a la luz de la evidencia actual y debido a los potencial daños de realizar una metroplastia, contundentemente no lo recomiendan para realizar en la práctica clínica. Esto generó una carta del editor a esta revista, donde la mayor parte de los histeroscopistas a nivel mundial, con mayor renombre a nivel mundial, se oponían o cuestionaban este trabajo científico, y los vías principalmente que comentaban son los siguientes. Por un lado, un periodo de reclutamiento muy prolongado, 19 años. Esto hace un 0,37% de procedimientos por centro por año, o sea, es verdaderamente un pequeño tamaño muestral con un periodo de reclutamiento muy prolongado, y en 19 años ha cambiado
continuamente durante mucho tiempo, no solamente la forma del diagnóstico, sino la forma de la técnica quirúrgica. Así que verdaderamente es muy prolongado este periodo. No había datos tampoco informados sobre el diagnóstico y sobre la forma del tratamiento, ni tampoco sobre la experiencia del cirujano. No había datos de follow-up ni fertilidad concomitante, así que había realmente una gran variabilidad diagnóstica, como así también de la técnica quirúrgica utilizada. Ahora bien, hay mucha evidencia, quizás de no alto poder metodológico, que sí recomiendan o sugieren el impacto del utroceptado en los resultados obstétricos y en los resultados vinculados con la fertilidad, y que recomiendan tratar a estas pacientes. Vamos a hacer el análisis de estos datos. Fíjense, este es el estudio de Kim, es un metaanálisis publicado ya en el año 2021, y lo que se observa de este metaanálisis es que las pacientes con útero septado, como también las pacientes con útero dismórfico, como hablaba Rose, tienen peores resultados en los tratamientos de reproducción asistida, aumenta la tasa de abortos del primero y el segundo trimestre y un aumento del parto pretérmino. Posteriormente, otro estudio interesante es este estudio, también una revisión sistemática, donde se puede observar que en las pacientes con útero normal tiene una tasa de aborto de aproximadamente un 15% y una tasa de recién nacidos vivos del 40%, mientras que las pacientes con útero septado aumenta en forma importante la tasa de abortos y se reduce la tasa de recién nacidos vivos. Otro estudio más, una revisión sistemática, 2024. ¿Qué sucede con las pacientes con útero septado? También aumenta notablemente la tasa de aborto del primero y segundo trimestre. Otro estudio, 2022, una revisión sistemática de metaanálisis, que lo que observan es lo siguiente, que las pacientes con metroplastia se reduce la tasa de aborto y aumenta la tasa de nacidos vivos. Este estudio es un estudio también interesante, el estudio de 90, publicado en el 2022, una revisión sistemática y metaanálisis, que lo que trata de ver es cuál es el impacto del septo vinculado con el embarazo, con el aborto, con los nacidos vivos y con el parto pretérmino. Y lo que se ve claramente es que las pacientes, el impacto del septo está asociado a una reducción de la tasa de embarazo, a un aumento de la tasa de aborto, a una disminución de la tasa de nacidos vivos y del parto pretérmino. Y la septoplastia, o sea, la metroplastia de estas pacientes, verdaderamente mejoran todos estos parámetros. O sea que los autores concluyen que la resección del septo puede ser eficaz para aumentar la tasa de nacidos vivos y reducir el riesgo de aborto espontáneo. Otro estudio también interesante, vinculado con pacientes con aborto recurrente. Las pacientes que presentan aborto recurrente y útero septado están asociadas a una disminución de la tasa de nacidos vivos, y aquellas pacientes que se realiza la metroplastia hay una tendencia a mejora de los resultados. Aquí podemos observar otro estudio. Este es un estudio monocéntrico, interesante porque es un grupo muy poderoso de francés que estudian retrospectivamente 20 años con respecto a los resultados obstétricos en pacientes con metroplastia. Es un estudio reciente de agosto del 2025 y concluyen los autores que la resección del septo estuvo asociada a una reducción del aborto espontáneo, a un aumento de la tasa de nacidos vivos, y también concluyen que la cirugía se debe hacer en pacientes seleccionadas, particularmente pacientes con historia reproductiva adversa. ¿Qué dicen las guías españolas de reproducción? Asocian el útero septado con aumento de la tasa de aborto, de parto prematuro, de bajo peso, de anormalidades en la estática fetal, de desprendimiento de placenta, y que el septo uterino está asociado a incompetencia cervical, con un aumento de la tasa de cesáreas también. Y recomiendan la metroplastia histeroscópica, que está asociada a una disminución de la tasa de abortos espontáneos, a una incidencia menor de mala presentación fetal, a una disminución del riesgo de parto prematuro y un aumento de la tasa de nacidos vivos. E incluso recomiendan que los tratamientos de reproducción asistida se deben hacer aproximadamente 8 semanas después del tratamiento. Estas guías son muy interesantes, fueron publicadas en el 2024 de ACRM, de infertilidad y esterilitis, y está, como se dice ahora, todo lo que está bien vinculado con el útero septado lo pueden leer en estas guías. Recomiendan el uso de ecografía transvaginal 3D con cortes coronales para hacer el diagnóstico, informar a la paciente que la presencia de un útero septado está asociada a abortos espontáneos y complicaciones obstétricas, ofrecer una incisión en el septo a pacientes con historia de aborto espontáneo recurrente en un modelo de toma de decisiones compartidas. Esto aquí es el punto controvertido. Vamos a esperar que la paciente tenga aborto recurrente o no. Recomienda la incisión del septo, que puede disminuir los resultados obstétricos adversos.
También recomiendan que no hay evidencias de que la resección del septo cervical unicolo, cuando tenemos una paciente, por ejemplo, con un útero septado completo, aumenta el riesgo de incompetencia cervical, y esto es importante porque hasta hace unos años utilizamos la técnica de ROC justamente para preservar ese septo cervical, porque pensábamos y la evidencia indicaba que estaba asociado a un aumento de la incompetencia. Hoy por hoy sabemos que no es así. No realizar otra cirugía para pacientes que tienen un septo residual menor a 1 centímetro. Eso quiere decir, si hacemos una metroplastia y nos queda un septo a nivel fúndico de aproximadamente 1 centímetro, no tenemos que volver a operar a estas pacientes. También otro dato importante, la administración rutinaria de estrógenos, balones y DIU no está recomendada en pacientes con útero septado posterior a la cirugía. Realizar este procedimiento en la fase folicular, y que posterior a la metroplastia podemos realizar el tratamiento de reproducción asistiva aproximadamente 1 o 2 meses posteriores. ¿Qué es lo que no está recomendado? La asociación entre útero septado e infertilidad debido a evidencias insuficientes, otro punto controvertido con un nivel de evidencia C. Usar las características del septo para determinar el impacto en los resultados reproductivos adversos. No podemos decir que porque tenga un septo completo te va a tener peores resultados que un septo parcial porque sea más grande, más pequeño. La evidencia no nos permite aseverar esto. Y finalmente, esto es interesante, la resección histeroscópica de un septo en pacientes que no intentaron quedar embarazadas tampoco está recomendado con un nivel de evidencia insuficiente. Así que verdaderamente esta guía es muy interesante. Y cuando hacemos o queremos hacer una metroplastia, uno de los puntos de debate y quizás de mayor de desafío está vinculado con esta publicación de Úrsula Catena, ¿no? La diferenciación histeroscópica entre un útero U2B C1B1 de un útero U2B C2B1. El U2B C1B1 es una malformación más infrecuente. El tratamiento es más fácil porque acá no tenemos una pérdida de la orientación. Sabemos que podemos hacer la metroplastia de todo el septo. No es necesario la orientación con ecografía. Aquí podemos ver cómo se ve en una ecografía y cómo vemos la visión histeroscópica. Y aquí el proceso es una falla de reabsorción. ¿Bien? Mientras que si tenemos un U2B C2B1, o sea, tenemos dos cuellos y también tenemos un tabique vaginal, esta malformación es más común. El tratamiento sí es más desafiante. Requiere habitualmente orientación con ecografía o colocar una sonda Foley o una bujía de Hegan en la otra cavidad. Y aquí lo que tenemos que hacer es preservar el septo cervical, ¿no? Esta es la principal diferencia. Y el proceso, desde el punto de vista de fisiopatológico, es una falla de fusión, no una falla de reabsorción. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico cuando hacemos una histeroscopía? Bueno, la diferencia es bastante importante. En el C1 obviamente vamos a ver un orificio cervical, en el otro vamos a ver dos orificios cervicales, pero la característica es que en el C1 el tabique vaginal no tiene continuidad con el tabique cervical, mientras que en el C2 sí tiene continuidad. ¿Bien? Esto es debido al distinto origen embriológico en uno con respecto al otro. Ahora, en las pacientes que tienen un septo cervical duplicado, ¿tenemos que preservar o no el septo cervical? Sabemos que si tienen un cervix duplicado, debemos preservarlo porque en este grupo de pacientes sí tenemos mayor riesgo de incompetencia cervical, a diferencia de las que tienen un solo cuello, que no es necesario. Y hoy por hoy, una de las publicaciones o de los puntos de interés más interesantes y que hay más publicaciones está vinculado a la contractilidad uterina en distintas situaciones, en adenomiosis y en pacientes con malformaciones uterinas, en particular con útero septado. Fíjense esta publicación de Brunella con Atilio, mayo de 2025. Lo que se ve es que las pacientes con malformaciones uterinas y en particular el útero septado altera el peristaltismo uterino. Y fíjense que en la fase lútea, cuando las contracciones deben estar prácticamente inactivas para poder facilitar la implantación embrionaria, se ha observado que hay un aumento de la frecuencia de las contracciones, de la tasa de contracciones en la pared posterior y también hay una alteración en la coordinación de las contracciones uterinas que podrían estar vinculadas con los malos resultados de estas pacientes cuando se embarazan. Ahora, este es un webinar sobre fertilidad. Fíjense, las 10 prioridades en el futuro de infertilidad. Uno de los puntos, sin lugar que es crucial, es la investigación con respecto a los resultados obstétricos y vinculados con la fertilidad de las pacientes con útero septado. Así que verdaderamente es un tema importante. Y como les mostré antes, que había muchas sociedades científicas, la Sociedad Real inglesa y la Sociedad de Endoscopía Italiana, empieza a haber sociedades científicas como la Sociedad Científica de Canadá,
donde en febrero del 2024 incorporan el punto 4, que las únicas indicaciones para la metroplastia son pacientes con útero septados y útero en T. Así que de a poco la evidencia y la práctica clínica va cambiando. Entonces tenemos datos de baja calidad que apoyan la intervención quirúrgica, o sea, tenemos muchas publicaciones, acabo de hacer un paneo de algunas publicaciones, las más representativas, que apoyan la cirugía, y muy pocas publicaciones, una o dos publicaciones que no la apoyan, pero son estudios de mayor poder metodológico. Y por otro lado tenemos un procedimiento barato, de bajo costo, con baja tasa de complicaciones, que realmente funciona bien y realizamos todos en nuestra práctica clínica para tratar a estas pacientes. Y como dice Mafalda, ojalá todo fuera tan fácil como engordar, realmente no es, porque hay muchos puntos que tenemos que tener en cuenta. No todos los septos son iguales, la extensión no es igual, hay septos parciales, septos totales, el grosor también varía. La consistencia lo mismo, antes pensábamos que eran fundamentalmente formados por tejido fibroso, hoy se sabe que hay mucho tejido muscular, tejido miometrial, incluso puede haber miomas en el espesor de los septos y también tienen mucha alteración en la vascularización y el endometrio que reviste el septo es totalmente distinto al endometrio que reviste el resto de la cavidad. Se comporta en forma distinta, tiene distintos tipos de receptores y a su vez genéticamente tiene características distintas. Esta es la publicación de Stefano Betocchi, que fue una publicación interesante. ¿Por qué? Porque él hizo estudio histopatológico de pacientes con septos y lo que vio es que el septo tiene una estructura compleja de fibras musculares dispuestas irregularmente, tanto en el fondo uterino con aposición de colágeno, semejante a la estructura de los miomas, y los septos básicamente tienen como una letra de H invertida y se prolongan a la cara anterior, a la cara posterior y al fondo. A raíz de esta publicación, él comenzó a tenía interés de modificar la técnica quirúrgica y dejar de hacer la sección, que es lo que hacemos nosotros, para modificar a una resección, tanto de la parte anterior, como la parte posterior, como la parte fúndica del septo. Hasta la fecha no hay evidencia de que tenemos que cambiar la técnica de la sección, o sea, la resección no es superior a la sección, aún no hay evidencia que haya que cambiar la técnica. Y también tenemos que tener en cuenta que todas las pacientes no son iguales. Las pacientes tienen distinta edad. No es lo mismo tener una paciente de 20 años que una paciente de 39 años. Tener en cuenta que hay comorbilidades. Muchas de estas pacientes están asociadas con endometriosis profunda, con adenomiosis. Y también es fundamental la experiencia del cirujano y realizar estos procedimientos en lugares de alto volumen. Con respecto a la técnica quirúrgica, lo podemos realizar con microtijeras a través de un histeroscopio de Betocchi. Algunos tips: siempre el corte debe ser equidistante de la pared anterior y la pared posterior, como podemos ver. El objetivo es siempre tener un horizonte, que es el fondo uterino. Continuamente utilizar la rotación, la óptica de 30 grados para ver el fondo y los ostentubarios. Aquí lo importante es no perder el plano y siempre cortar en el mismo plano, ¿bien? Si hay sangrado, que habitualmente no hay demasiado, podemos utilizar una puntela bipolar y hacerle hemostasia y ir cortando siempre en el mismo camino, siempre en la misma línea, para evitar irnos hacia adelante o irnos hacia atrás. Bien, esto lo podemos hacer tanto en consultorio, según la tolerancia de la paciente y las características del septo, o eventualmente en quirófano. Podemos utilizar energía o podemos utilizar elementos mecánicos como una microtijera, como estaba observando en este video. Pero ven, lo importante es el corte equidistante de la pared anterior y posterior y no perder el plano de corte. Ya de hace unos años comenzamos a utilizar mini receptores, tanto en consultorio como en quirófano, y realmente para el tratamiento de estas patologías son bien interesantes, porque recordemos que el 50% de las complicaciones vinculadas a la histeroscopía está en el tiempo cervical, está durante la dilatación. Así que aquí hacemos el approach vaginoscópico, también podemos utilizarlo en consultorio o en quirófano. Utilizamos un asa de Collin y lo mismo, el corte debe ser equidistante de la pared anterior y la pared posterior. Usamos una óptica de 0 grados. Acceso vaginoscópico, tiene muy buena visualización, como ustedes están observando. No dilatamos el canal, entonces tenemos menos complicaciones. El tiempo operatorio es más corto y la morbilidad está reducida. Obviamente siempre está la cuestión acá si utilizamos energía o no. Yo en general prefiero no utilizar energía, salvo que el septo sea muy grande. Y si comienzo utilizando energía, después finalizo a nivel del fondo sin energía en los últimos centímetros o milímetros a nivel fúndico. Lo que sabemos es que ninguna técnica es superior a la otra, no hay evidencia que una técnica sea mejor que la otra. Como dije, se puede hacer en consultorio o en quirófano. Y tenemos dos tipos de técnica: la técnica de acortamiento, que es esa que voy desde el ápice hacia el fondo, y la técnica de
Afinamiento es cuando el septo es más grueso y voy de un lado al otro, o sea, es lateral, no es desde el ápice hacia el fondo. Ahora, ¿cuándo tenemos que parar? Algunos puntos son puntos, digamos, prácticos que los observamos cuando realizamos el procedimiento, cuando observamos ambos ostos tubarios en el mismo plano, cuando podemos mover la punta, el histeroscopio de una punta a la otra y no tenemos ningún resalto, cuando tenemos aproximadamente 1 centímetro a nivel restante, a nivel del fondo, cuando hay sangrado, bien, porque empezamos a cortar los vasos intramiometriales, y si lo hacemos en consultorio, cuando eventualmente hay dolor. Obviamente una paciente con un septo muy grande no lo vamos a hacer en consultorio porque va a tener dolor. Una forma de poder realizarlo a veces es colocar una aguja de Williams a través del canal operador, que es una aguja que se utiliza en cistoscopía, y hacer una infiltración de un anestésico local, por ejemplo, bupivacaína a nivel del septo. Ahora, utilizando estos criterios mencionados, podemos dejar un septo residual entre un 4 y un 44%, y esta es la razón por la cual muchos estudios y muchos grupos están comenzando a hacer la metroplastia bajo control escográfico para evitar ese second look que realizamos habitualmente. Y aquí es la pregunta, ¿procedimiento en 2 etapas? ¿Podemos hacerlo o no? ¿Por qué lo hacemos? A veces es para ver si hay alguna adherencia posterior, pero vamos a ver que la tasa de adherencias en general es baja, del 6,7%, no hay una alta tasa de adherencias, y a veces para retocar el fondo porque no cortamos lo suficiente si dejamos un septo residual mayor a 1 centímetro. Aquí hay esta publicación y hay como una tendencia a nivel mundial, esto es reciente del 2025, de realizar este procedimiento en una sola etapa. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer una metroplastia en estas pacientes, entre una cosa y la otra, entre el diagnóstico, la histeroscopía de consultorio, el second look, pueden pasar 4, 5, 6 meses hasta resolver el cuadro. Entonces el grupo aquí de Brunella y de Atilio está realizando este procedimiento en una sola etapa, haciéndolo con control ecográfico intraoperatorio, o sea, preoperatorio, intraoperatorio, y utilizando habitualmente un mini receptor bipolar de 15 French, ¿no? Y a su vez midiendo muy cuidadosamente la longitud del septo preoperatorio e intraoperatorio y posoperatorio. Pero bueno, la gran ventaja es que uno puede resolver la patología en un solo approach, incluso en consultorio un solo día. Nosotros habitualmente lo hacemos en 2 etapas, y cuando controlamos a esta paciente le pedimos a nuestro ecografista que evalúe la línea interostium, la distancia entre la línea interostium y la línea externa del útero, la longitud si es que hay un septo residual, y también el ángulo de dentación si hay. Los objetivos, para ir resumiendo, son de la metroplastia es alcanzar la mejor morfología posible de la cavidad uterina, manteniendo una espesión fúndica de 10 a 12 milímetros si es posible, y los problemas básicamente es la sección en un plano paramediano a nivel intramiometrial. Como le dije, la tasa de adherencia realmente es baja comparado a otros, 6,7%, comparados a una miomectomía que puede ser 45% o 31%. Así que, como dice las guías, habitualmente no dejamos nada en el posoperatorio. ¿Qué hacemos con estas pacientes? Bueno, explicar a las pacientes el estado actual de las evidencias científicas, que es contradictorio, más investigaciones con respecto al septo completo, a los criterios diagnósticos, a la definición, a todo lo que es la peristalsis uterina, cirujanos especializados en hospitales de alto volumen, pensar en otros factores, endometriosis, factor masculina de edad, explicarle que el riesgo está presente, pero no es absoluto, y el tratamiento es seguro y simple y habitualmente no empeora el cuadro clínico. Algunos mensajes para casa: que la metroplastia histeroscópica es una técnica mínimamente invasiva, eficaz para el tratamiento de útero septado. Hoy por hoy, cada vez más, la combinación entre la ecografía 3D y la histeroscopía es el gold estándar para el diagnóstico y el tratamiento. Los mini receptores bipolares de 15 French son instrumentos útiles e ideales para realizar estos procedimientos. Como dije, muchas veces comenzamos con el mini receptor y terminamos con tijeras. ¿Por qué? Porque si llegamos a perforar a nivel del fondo uterino, bueno, si es una perforación mecánica con una microtijera, no pasa absolutamente nada. El objetivo de la cirugía es mantener un espesor fúndico entre 10 y 15 milímetros. Habitualmente hacemos una histeroscopía de consultorio a los 30 días después de la cirugía. En manos experimentadas la tasa de gravidez es verdaderamente alta, aproximadamente el 85%, y también recordar que la reconstitución anatómica no implica una reconstitución funcional. Así que hay muchas preguntas y pocas respuestas basadas en la evidencia. Bueno, muchas gracias por su atención. Buenísimo, muchas gracias, Miguel. Yo creo que el punto más cuestionable de esto es la falta de evidencia, justamente, y lo resumiste re bien. Así que muchas gracias por eso. Virginia, te doy la palabra. Muchas gracias.
Mariana, gracias por la invitación y la verdad que espectaculares las presentaciones, súper interesantes los videos, buenísimos. Y sin duda que esto es un desafío en la práctica cotidiana. Sobre todo en Uruguay tenemos fácil acceso a la histeroscopía. Y a veces y no tienen eco 3D, por ejemplo, que tienen histeroscopía antes de hacer una fecundación in vitro, porque como es fácil de acceder, parte del diagnóstico que les hacemos al inicio, antes de hacer una FIV, pasa por la histeroscopía, entre otras cosas. Entonces, quizás eso que decían de la falta de evidencia de cuándo puede estar realmente incidiendo, cuándo no, es lo primero. Porque si yo tengo una paciente con una esterilidad de 1 año de evolución eh, y un útero que parecería ser en T, capaz que la eco 3D no es tan fácil de tener en todos los casos acá en Uruguay. No todos los ginecólogos acceden fácilmente a la eco 3D y la histeroscopía, si bien obviamente si es un útero en T lo puede ver, también hay veces que hay contracciones del útero y parece en T, pero después no es en T. Y mandar a operar una paciente que capaz que no se hizo todavía un tratamiento porque en la diagnóstica parecía un útero en T, son esas cosas que en la cotidiana nos pasan, ¿no? Este, Ni que hablar que si tenemos fallos repetidos, tenemos que pensarlo, tenemos que buscarlo, eso es, por supuesto, no, creo que no se discute, pero en la diaria cuando estamos con las pacientes, digamos, sobre todo lo del útero en T, creo que es un desafío de saber cuándo justifica pedirles que la operen a la paciente. Cuando es el útero septado, creo que en la que ya tiene pérdidas recurrentes de embarazo no nos lo cuestionamos nunca. En las que tienen una infertilidad pero aún no se han embarazado, nosotros acá en Uruguay creo que mayoritariamente las mandamos a operar igual, no esperamos a que pierdan los embarazos, entendiendo de que la evidencia capaz que no nos da el sustento. Sí que nos pasa algunas veces de pacientes que también, como tenemos fácil acceso a las ecografías comunes y corrientes, y a veces los ginecólogos le piden a las mujeres en el control ginecológico una eco transvaginal para control. Y te viene una paciente que todavía no buscó embarazo, un útero septado. Y ahí decís, "Ta, ¿qué hago con ella?". Porque no ha buscado embarazo, capaz que se embaraza y capaz que muchas de las pacientes que en la vida cotidiana tienen un parto, tenían un útero septado, se embarazaron, tuvieron el hijo y nunca nos enteramos porque, nada, tuvieron el parto. Entonces, esas son las que es más difícil de resolver hasta dónde avanzamos en la intervención quirúrgica. Nosotros acá en Uruguay tenemos muchos histeroscopistas y muy buenos y con muy buen manejo y con buenos equipos, entonces, y al ser un lugar chico, es como muy, creo que yo lo comparo con otros países donde he estado, tenemos muy fácil acceso a la histeroscopía. Eh, Más allá de los casos más intrafamiliares, por decir de algún modo, Rose y Miguel, porque mi marido es uno de ellos, ¿no? Pero más allá de que yo, digamos, trabajo con Mariana en muchos lugares, con otros histeroscopistas, con Gualberto, con Agustín Rubal, levantamos el teléfono, hablamos, discutimos las pacientes, vemos hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero claro, a veces el tener tan fácil acceso hace que capaz que hasta nos adelantamos algunas veces o no sabemos si no adelantarnos un poquito y no esperar a que tenga múltiples fallos y no esperar a que pierda varios embarazos. Y ahí es cuando tenemos menos soporte de evidencia todavía, porque la evidencia que hay es para los pacientes para las pacientes
de repente que han tenido más fallos, ¿no? Este, eh, pero bueno, es el desafío diario que tenemos todos los días con muchas de las técnicas que hoy en día tenemos que tienen sus pros y sus contras y no siempre es tan fácil de decidir. Sí, Rose. Sí, no, interesante. Yo justamente hoy día hablaba con Mariana, le preguntaba cuál era el acceso que ustedes tenían en Uruguay a histeroscopía de oficina. Entonces, porque la realidad en Chile es completamente diferente. IBI es uno de los pocos centros, hay dos, eventualmente tres en Chile que tienen como centros de medicina reproductiva que tienen histeroscopía de oficina, centros de medicina reproductiva. O sea, uno dice, bueno, estamos enfocados en esto y que es una herramienta más. Entonces nosotros al menos acá no lo hacemos de rutina. Yo en Bélgica lo vi hacer de rutina como lo hacen ustedes antes de primer in vitro, hacían histeroscopía, dado que acá el costo es un poco mayor. No solo lo tenemos de fácil acceso, pero incluso así es un procedimiento que es invasivo y que no siempre se encuentra alteración, o sea, igual es un menor número de pacientes en el cual yo voy a encontrar una patología, nosotros la reservamos para posteriormente. IBI es un centro de derivación normalmente o de segundas opiniones. Entonces, en general, muchas de nuestras pacientes hacen tratamientos de fertilización in vitro con estudio genético. Entonces, al final de operar o no operar un útero que tiene forma de T o que es dismórfico o que tiene un endometrio que no engruesa, va a depender de varias, para nosotros al menos, de varios puntos. La edad de la paciente, si logró obtener un único embrión euploide y tiene 42 años, posiblemente voy a tomar mayores medidas aunque no tenga tanta evidencia para ello. ¿Ya? O sea, pese a que no haya tenido nunca una falla de implantación, posiblemente no voy a arriesgar ese único embrión que conseguí para transferirlo en una cavidad que quizás no logro tener un buen desarrollo endometrial. Entonces, se analiza bien, intentamos analizar el caso a caso de quién realmente se justifica operar o quién no. La mayoría va a transferencia, de hecho, sin histeroscopía y tenemos muy buenas tasas de éxito. Y justamente las que ya tienen dos fracasos de implantación o en algunas ocasiones uno, le queda un solo embrión, analizamos el útero, pero y ahí vamos definiendo en el fondo quién se opera y quién no se opera, pero si ya está en infertilidad y le encontramos el útero dismórfico, en general lo corregimos, es una corrección que es fácil de hacer, muy pocos riesgos y en general van bien después. No sé cómo funciona en Argentina, Miguel. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, yo conozco bastante bien porque tengo muchos amigos ahí en Uruguay y sé, concuerdo perfectamente con lo que dicen ellos. Allá es muy fácil hacer histeroscopía porque aparte tiene una escuela muy importante de cirugía endoscópica del Hospital Pereira Rosell y demás. Así que en Argentina no es tan fácil hacer una histeroscopía como es en Uruguay. Eh, em, Estereoscopía consultora se hace más en el sistema público que a nivel privado porque hay problemas con el pago esencialmente en el sistema privado. En el hospital público sí hacemos mucha estereoscopía consultorio, pero en el sistema privado es más difícil. Pero bueno, concuerdo con lo que dijeron ustedes. Con respecto al útero septado, un poco lo que quise yo transmitir es que la evidencia en base a trabajos de alto poder metodológico y alta robustez no es tan clara, pero en la práctica clínica yo no hago medicina reproductiva, me derivan pacientes para operar, así que a veces no tomo esa decisión o la tomo parcialmente, pero sí estoy de acuerdo de tener una conducta proactiva, ¿no? A mí no me parece correcto que la paciente pierda dos, tres embarazos para darnos cuenta que tenemos que hacer una cirugía que tiene buenos resultados y que las hemos hecho desde hace muchos años y que no le va a generar ninguna complicación y demás. Ese es mi punto de vista, digamos. Concuerdo con ustedes, sobre todo teniendo en cuenta lo sencillo y la baja tasa de complicaciones que tiene la cirugía. A mí el punto, que una de las preguntas que yo quería como comentar era irnos para el otro extremo, ¿no? Que ahora está tan como
en boga esto de las dismorfias y se está hablando tanto y hay tanta información y evidencia tan dispar y la gente, bueno, escucha y de repente me derivan o nos derivan pacientes jóvenes, 20 años, ecografía transvaginal por, no sé, un dolor pélvico, se le hace una ecografía 3D y aparece un útero dismórfico y ahí aparece la paciente pidiendo asesoramiento en qué hacer, ¿no? Y creo que, bueno, me animo a decir que ustedes estarían de acuerdo conmigo en no hacer nada y explicarle que, que que no se trata de una verdadera malformación, sino de una dismorfia y que hay que intentar el embarazo espontáneo al menos, ¿no? Pero de estas pacientes cada vez aparecen más. Entonces, por eso me parece tan importante este tipo de webinars así para que la gente se informe más desde la especialidad. No sé si ustedes están empezando a ver esas situaciones. María, no, al menos por acá no tanto con el útero dismórfico, ¿ah? Yo creo que todavía en Chile falta, falta tener claro eh, a qué se refiere. De hecho, hace poco hablando con un ginecólogo que está bastante bien formado, no tenía tan claro que el útero dismórfico correspondía solamente al útero en T como esta clasificación U1. ¿Ya? Ujú. Como que para, bueno, como dismorfia fuera de la norma, entonces, claro, pensó que ocupaban todos los otros. Entonces, siento que igual en Chile todavía el útero en T no está tan diagnosticado como que, por ejemplo, se dan muchas vueltas en pacientes de fertilidad con endometrios delgados, etcétera, y no le mandan a hacer ecografía 3D, no le mandan a hacer una histeroscopia, porque bueno, de hecho el punto es al revés que en Uruguay. Eh, Hay en lugares donde para hacer una histeroscopia la tienen que meter a pabellón, sedarla para hacer una diagnóstica. Entonces, yo creo que aquí todavía el dismórfico no, pero sí me ha pasado con pacientes que en alguna ocasión me mandaron a operar, una paciente joven, por un útero septado. Y yo, bueno, si aún ni siquiera lo he intentado, déjela hacer. Sí, yo opino lo mismo. Acá, con respecto al diagnóstico de útero dismórfico, creo que en los últimos 3 o 4 años ha habido como un boom de diagnóstico con el desarrollo mayor de la ecografía 3D, ¿no? Y donde más ginecólogos que hacen ecografía, bueno, lo tienen más presente que los radiólogos, ¿no? Que también hacen ecografía, también creo que Mm. pasa por ahí. Pero bueno, sí, cada vez más tenemos diagnósticos de estas pacientes o pacientes que consultan, que quizás no tienen hijos y que tienen miedo de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? ¿Vieron como cuando uno escuchaba a un abogado, le dice la mitad de la biblioteca dice eso, la mitad de la biblioteca dice lo otro? Bueno, ahora en medicina en estos temas los estamos viviendo, ¿no? En este particular. Tal cual. Bueno, tenemos un par de preguntas del auditorio que más o menos se refieren a la técnica quirúrgica y a la prevención de adherencias. Preguntan cómo se evitan las sinequias, ya que son paredes enfrentadas. Después, vinculado a lo mismo, en caso de no contar con gel antiadherente, ¿qué alternativa recomiendan? Y después de la metroplastia, ¿cuánto tiempo se da el alta para que la paciente pueda buscar embarazo? Miguel o Rose, el que quiera contestar. Rose, ¿querés Bueno, empezar vos? parto yo. A ver, en general no hay tanta, la evidencia también es un poco controversial entre uso o no uso de geles. Hay trabajos que obviamente son a favor de usar para disminuir el riesgo de adherencia. Em, Acá pasa que el gel igual tiene un costo que es elevado, por lo tanto yo sí tiendo a dejarle, porque lo aprendí así, la verdad, a los útero en T o gel o muchas veces una sonda Foley pediátrica con 3 cc y por ejemplo una número 8 y con 3 cc y posteriormente se la saco a la semana. ¿Ya? ¿Y al cuánto tiempo posterior a la metroplastía? Lo ideal serían 2 meses. Ahora cuesta mucho. Nosotras muchas veces hacemos un in vitro con estudio genético, tenemos el embrión listo, la paciente está ansiosa por querer transferirse y nos cuesta mucho manejar los tiempos. Entonces, en algunas ocasiones le dejamos un ciclo espontáneo o un ciclo de tratamiento hormonal de sustitución, la deprivamos
y al mes subsiguiente vamos a la transferencia. Pero la literatura sugiere más esperar 2 meses. Perfecto. Acá en Uruguay no tenemos gel antiadherencial, no contamos con esa posibilidad y lo que hacemos habitualmente es terapia estrogénica, o sea, anticonceptivos y hacerla menstruar y hacer un second look a 2 menstruaciones después para ver si hay alguna adherencia. Habitualmente no hay nada y ahí ya con el endometrio reepitelizado se la pasa de vuelta a Repro para que sigan adelante el tratamiento. Miguel, perdón. No, no. Bueno, nosotros hacemos básicamente lo mismo. En Argentina tampoco hay ácido hialurónico. Nosotros en las únicas indicaciones son pacientes con Asherman, que lo hemos extraído por ejemplo, de Brasil en algunos casos. Pero si no, no utilizamos. Y sí le hacemos un second look, que también, bueno, las guías estas que yo les mostré son claras, que la tasa, particularmente en el útero septado, es muy baja de adherencias posteriores, así que no recomiendan en base a la evidencia nada prácticamente, distinto, o sea, un Asherman, ¿no? Ahí sí se impone de realizarlo. Así que ahora no estamos haciéndole nada. Le hacemos el second look posterior y después la mandamos a embarazar al cabo de 2 meses aproximadamente. Tal cual. Para que creo que hay una pregunta más que está en otro lado. Sí, en la discusión de Sí, abajo. bien. Mira, esto es una pregunta que yo siempre me hago también. Así que, y preguntan, ¿el uso temprano y prolongado de anticonceptivos a adolescentes y mujeres jóvenes podría tener algún rol en el útero en T o en las dismorfias? ¿Conocen alguna publicación al respecto o evidencia que hable de eso? No, no todavía evidencia que hable, pero por ejemplo, hace no tanto tiempo, este año, conversando con otra amiga que es ecografista, y desde el grupo de ecografistas lo estaban poniendo en el tapete sobre el uso prolongado 20 años de anticonceptivos con Sí. respecto a esta atrofia. Me ha tocado verlo y ahí es complejo porque depende de a la edad que yo estoy evaluando a la paciente, es quizás si voy a tener el tiempo o no de dejar que vuelva. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, por ejemplo, por estos inyectables, ¿ya? Han estado en amenorrea 10 años y posteriormente efectivamente, con un endometrio muy delgado, con cavidades pequeñas, y que cuesta que vuelva a crecer. Pero si uno le tuviera tiempo, como para dejarla 6 meses o hay veces más, 1 año, o sea, de hecho, hay con anticoncepción como los Sayana que hay que esperar, hay veces hasta 1 año para que esto vuelva a funcionar, para que el sistema el Ujú. eje vuelva a funcionar y hay casos donde podría recuperarse esta forma del útero y cuando no hay tiempo yo creo que hay que intervenir. O sea, la intervención no tiene mayores complicaciones. Tal cual. Después bueno, también mencionan la importancia de tomar una decisión en conjunto con la paciente, explicándole riesgos, beneficios y de la cirugía, obviamente, en función de la reproducción. Y acá lo último preguntan, ¿con cuál clasificación diagnóstica nos quedamos? ¿Qué pregunta? ¿Cuál sugieren? ¿La ESRE, la americana, el PUME? Ese es el otro gran problema de por qué hay tanto dispar en la evidencia, ¿no? Porque todos usamos distintas clasificaciones y no hay una que consensuada para todos. No sé cuál ustedes utilizan con mayor frecuencia o con sus imagenólogos de confianza. Nosotros utilizamos habitualmente la ADR y bueno, nada, a mí me parece que es una clasificación interesante porque es la que incorpora el útero dismórfico, que en las clasificaciones anteriores no la incorporaba. Pero bueno, eso varía un poco la escuela, ¿no? Mm, Del lugar donde uno trabaja, de la formación que tenga cada uno, si es más tendencia americana, tendencia europea, ¿no? Creo mm. que pasa por ahí el tema. Tal cual. A mí personalmente prefiero la de la ESRE también, también porque tiene un origen embriológico, la clasificación tiene un origen embriológico, y creo que lo más importante es el imagenólogo que te hace el diagnóstico,
que explique cuál fue la clasificación que utilizó para tener claro de qué es lo que estamos hablando, me parece a mí. Bueno, no sé si quieren comentar algo más o si alguien quiere preguntar algo más. Siendo las 9:15, los liberamos, que es muy tarde, día de semana. Muchísimas gracias, Rose y Miguel, bueno, por prestarnos su tiempo. Virginia también, que quedó tapada por la mala conexión, pero ahí muchas gracias también por Ah, los aportes. Ahí apareció. acá Ahí. estoy, sí. Bien, 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 perfecto. Así que bueno, me parece buenísimo haber puesto este tema sobre el tapete y bueno, y seguir trabajando juntos para próximos encuentros y webinars. Gracias a todos y nos despedimos. Muchas gracias, Gracias. Mariana, por la invitación. Hasta Gracias, Mariana, luego. Virginia, Rose. Un Chao. placer estar con Chao. ustedes. Chao, chao, Miguel, Virginia. Chao, 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 adiós. Gracias.